Clarice Lispector, reconocida como una de las más importantes literatas del siglo XX, con su lenguaje poético e innovador y su personalidad enigmática. Clarice nunca encontró su sitio fuera de Brasil y fue propensa a la depresión, pero en realidad fue gracias a su marido por lo que consiguió escribir, ya que su origen inmigrante la hizo menos permeable a las ideas de la sociedad brasileña. No escribo para agradar a nadie, repitió en innumerables ocasiones cuando le recriminaban que no entendían lo que quería decir en sus obras. Jamás le importó el qué dirán. Destacaba en todo, porque no era normal en nada de lo que hacía. Era una artista genial, imposible de encasillar, reconocida en sus círculos íntimos y en los literarios de Brasil. Los temas tradicionales y costumbristas que tenían que ver con las mujeres, la maternidad, el cuidado de la casa y los hijos ya se habían escrito antes, pero nadie lo había hecho como ella. Tal vez esa vuelta de tuerca supuso para Clarice un nuevo idioma, con una extraña gramática que quizás puede atribuirse a la influencia del misticismo judío que su padre le enseñó. Pero otra parte de su extrañeza del estilo y la forma pueden atribuirse a su necesidad de inventar y de transmitir sensaciones más allá de hechos. Cualquiera que lea sus historias, de principio a fin, se verá afectado por una búsqueda lingüística incesante y una inestabilidad gramatical que impiden leer con demasiada rapidez y a veces no entender el significado a la primera. Chaya Panjasovna Lispector, mejor conocida como Clarice Lispector, nació en la ciudad de Chechelnik, Ucrania, el 10 de diciembre de 1920. De padres judíos, Lispector vivió los primeros años de su vida entre varios países del este de Europa. Esto se debió a que sus padres buscaban escapar a toda costa de los bolcheviques, quienes para entonces empezaban a tomar control de países como Rumania, Ucrania y Rusia. Como resultado de este éxodo involuntario, la familia Lispector decidió sentar sus raíces en el sueño brasileño hacia el año 1922, poco tiempo después, cuando ella tenía apenas 2 años de edad. La familia Lispector estaba compuesta, además de ella y sus padres, por 2 hermanas mayores. Cuando llegaron a Brasil, se establecieron al principio en Maceió. En 1924 se cambian hacia el este de Recife, en el norte de Brasil. Clarice fue una escritora bastante prolífica, pues escribió desde crónicas, novelas, poesía, literatura infantil y ensayos. Lo primero que hicieron al llegar a Brasil fue cambiar sus nombres extranjeros por unos que tuviesen mayor resonancia con el portugués. Es así como Chaya empezó a llamarse Clarice, nombre que acompañaría a la escritora el resto de su vida. Fue una de las máximas representantes de la tercera fase del modernismo, también conocida como Generación del 45, que en Brasil inició en 1922. De las fases anteriores, fue la fase más tranquila y la que se caracterizaba por tener obras con carácter experimental. Fue innovador en estética, gramática y lingüística. Clarice entra a la escuela João Balbajo siendo una alumna despiadada e inquieta. Cuando ella tenía 8 años de edad, muere su madre y la familia se debe mudar para Río de Janeiro. Dicho acontecimiento desembocó en Lispector una tristeza profunda, la cual la sensibilizó de manera notable y forjó en ella el deseo de empezar a escribir. En el año de 1939, ingresa a estudiar Derecho, licenciándose en 1943. Trabaja enseguida como redactora de la Agencia Nacional de Noticias y luego como periodista en el periódico La Noche. En ese mismo año contrae matrimonio con el diplomático Maurice Jurgel Valente y comienza un periodo de frecuentes viajes al extranjero que la cansan y desestabiliza. Si bien su única casa fue Brasil, Lispector se convirtió rápidamente en una ciudadana del mundo.
Su contacto con distintas culturas le brindó la oportunidad de refinar su escritura y poder darles mayor contraste a sus historias. La pareja tuvo 2 hijos, Pedro y Pablo, siendo este el último el ahijado del conocido escritor Érico Veríssimo. Finalmente se divorció luego de casi 20 años de matrimonio y retornó a Brasil con sus 2 hijos. Influencias. Las influencias literarias de Clarice Lispector fueron variadas. Si bien algunos autores brasileños como Raquel de Queiroz y Jorge Amado forjaron su estilo folclórico, otros autores extranjeros como Fyodor Dostoyevsky, Jean-Paul Sartre le dieron a Clarice conocimientos extraordinarios, los cuales supo aplicar maravillosamente en cada una de sus historias. Primeras obras. El 25 de mayo de 1940 publicó su primera historia conocida, El Triunfo. A los 21 años publicó Cerca del Corazón Salvaje, obra que había escrito a los 19. Obtuvo un resonante éxito en ventas y de crítica. Su vasta obra, en la que se interroga sobre el papel de la mujer en la sociedad, comprende novelas, cuentos, crónicas y poemas. Uno de los primeros premios que Clarice Lispector recibió en su vida fue gracias a esta novela, Cerca del Corazón Salvaje. En este primer texto, la joven Clarice presentó una historia innovadora, muy moderna, que la hizo merecedora en el año 1943 del premio Graca Aranja, otorgada por la Academia Brasileña de Letras a los jóvenes talentos del país. En 1946 publicó su segunda novela, llamada El Ilustre. La lámpara. Con esta obra, Clarice Lispector demostró nuevamente su distintivo estilo literario. Para los años siguientes, la escritora se dedicó a publicar de manera constante para periódicos y revistas de Río de Janeiro. Sus letras también fueron fundamentales en el desarrollo cultural de Brasil y sus textos periodísticos formaron una parte importante de su intrépido universo literario. Clarice publica La ciudad citada en 1949, una novela donde induce a la introspección. Esta reflexión puede centrarse en diversos aspectos, tales como el progreso, la violencia, principalmente psicológica, que recibe la protagonista. En las 85 historias que escribió Clarice Lispector, evocó siempre en primer lugar a la propia escritora. Desde su primera historia publicada cuando tenía 19 años hasta la última encontrada después de su muerte. Hay una vida de experimentación a través de diferentes estilos y experiencias que no todos entienden. Incluso algunos brasileños cultos se han visto desconcentrados en el fervor que inspira sin ser capaces de comprender lo que escribe. Para inducirnos un poco más en la literatura de nuestra escritora, voy a enlistar a continuación algunas de sus obras más relevantes basándonos en impacto e importancia cultural. Como número 1, tenemos La manzana en la oscuridad, seguido de La hora de la estrella, La pasión según G.H., La lámpara, La ciudad sitiada y, por último, Cerca del corazón salvaje. De igual forma, adentrándonos un poco más dentro de las obras, vamos a hablar sobre La manzana en la oscuridad. Esta novela, ambientada durante un sofocante verano brasileño, y trata sobre una trama igual de asfixiante que el clima que acompaña la historia de nuestro personaje Martín, un hombre que está seguro de haber asesinado a su esposa y que el terror que siente lo lleva a huir al desierto más árido de Brasil. Como segundo, tenemos La hora de la estrella. Esta novela fue publicada un poco antes de la muerte de la escritora. La protagonista igualmente es una joven originaria del noreste de Brasil que se muda a Río de Janeiro con la esperanza de encontrar una añorada y escurridiza felicidad. Entre los temas que se tocan podemos abarcar la desigualdad social,
el sueño de una mejor vida y el sexismo perpetrado por la sociedad patriarcal de Brasil. Por último, pero no menos importante, la pasión según G.H. En esta historia, el nombre y el apellido de la protagonista permanecen ocultos a lo largo de esta historia. Paradójicamente, esta decisión no imposibilita la identificación del personaje. Podemos describirla como una mujer entrañable, repleta de miedos e inseguridades, que tras el repugnante encuentro con una cucaracha decide enfrentarse a sus demonios. Para culminar esta exposición y hablando un poco más y adentrándonos un poco más en su biografía, la muerte de Clarice Lispector. Meses después de la publicación de su última novela, la ya mencionada La Hora de la Estrella, fue víctima de un cáncer de ovario. A los 56 años de edad murió en Río de Janeiro, el 9 de diciembre de 1977. Su amigo Paulo Francis dijo que ella se convirtió en su misma ficción. No pudo ser enterrada al siguiente día debido a que era su cumpleaños y era sábado. Fue sepultada entonces el domingo 11 de diciembre de 1977 en el cementerio de Cajú. Incluso en sus días finales, en diciembre de 1977, internada en el Hospital da Lagoa de Río de Janeiro por un cáncer de ovario, no paraba de dictar y de escribir. Las palabras que escribió, o lo que le dictó a su amiga Olga, muestran que Clarice hablaba en serio cuando decía que esperaba morir escribiendo. Dentro de lo más íntimo de mi hogar, muere este fin de año exhausta, cuenta Moser en su biografía. A continuación, escucharán un poema de Clarice Lispector titulado Dame tu mano. Este poema originalmente está escrito en portugués y esta traducción corresponde a la poeta Sandra Santos. Dame tu mano. Voy a contarte ahora cómo he entrado en lo inexpresivo que siempre ha sido mi búsqueda ciega y secreta, de cómo he entrado en aquello que existe entre el número 1 y el número 2, de cómo he visto la línea de misterio y fuego, y que es línea subrepticia. Entre dos notas de música existe una nota. Entre dos hechos existe un hecho. Entre dos granos de arena, por más juntos que estén, existe un intervalo de espacio. Existe un sentir que es entre el sentir. En los intersticios de la materia primordial está la línea de misterio y fuego que es la respiración del mundo. Y la respiración continua del mundo es aquello que oímos y llamamos silencio. Gracias.